En un mundo donde el poder era sinónimo de masculinidad, una joven se preparaba para desafiar las expectativas. Era 1837, un año que marcaría el inicio de una nueva era en Inglaterra. La nación, sumida en la inestabilidad política y social, se encontraba en un cruce de caminos. El patriarcado dominaba cada rincón de la vida pública, y las voces de las mujeres eran, en su mayoría, susurros ahogados por el estruendo de los hombres en el poder. En este contexto, Isabel Alexandra María, una princesa de tan solo 18 años, se encontraba en el umbral de su destino. La muerte de su tío, el rey Guillermo IV, había dejado un vacío en el trono, y con ello, la responsabilidad de gobernar recaía sobre sus jóvenes hombros. ¿Podría una mujer, en un mundo tan rígido, convertirse en la figura que su país necesitaba? La historia estaba a punto de ser reescrita. El 28 de junio de 1838, el gran día de su coronación llegó. La majestuosa abadía de Westminster se llenó de un aire de expectación palpable. Las campanas resonaban en Londres, mientras miles de personas se congregaban en las calles, ansiosos por ser testigos de un momento que prometía cambiar el rumbo de la historia. Isabel, vestida con un espléndido manto de terciopelo y una tiara que brillaba como el sol, se adentró en la abadía. Cada paso que daba era un eco de su determinación, un símbolo de un nuevo amanecer. La ceremonia fue un despliegue de tradición y solemnidad. La unción con el aceite sagrado, el juramento de servir a su pueblo, y la entrega de los símbolos de poder, todo ello se entrelazaba con el murmullo de la multitud. Pero, ¿qué pasaba por la mente de la joven reina? En su corazón, una mezcla de temor y esperanza. Sabía que no solo llevaba la corona, sino también las expectativas de un pueblo que anhelaba un cambio. La presión era abrumadora, y la sombra del patriarcado aún se cernía sobre ella. Mientras el pueblo vitoreaba su nombre, Isabel sentía el peso de la historia sobre sus hombros. Las miradas de admiración y escepticismo se entrelazaban en su mente. ¿Sería capaz de gobernar con sabiduría? ¿Podría desafiar las normas de su tiempo y convertirse en un faro de esperanza para las generaciones venideras? La respuesta a estas preguntas no solo definiría su reinado, sino también el futuro de una nación. La coronación de Isabel II no fue solo un evento ceremonial, fue un grito de libertad en un mundo que había silenciado a las mujeres durante demasiado tiempo. Mientras el patriarcado dominaba, el ascenso de Isabel II prometía un cambio en la narrativa. La multitud, con sus corazones palpitantes, no solo celebraba a una nueva reina, sino también la posibilidad de un futuro donde la voz de una mujer pudiera resonar con fuerza. Pero, ¿qué desafíos enfrentaría en un país al borde de la revolución? La historia apenas comenzaba a desplegar sus alas, y el camino hacia el poder estaba lleno de obstáculos. Isabel II, la joven reina, estaba lista para enfrentarlos. Con cada latido de su corazón, el eco de un nuevo amanecer resonaba en el aire. Mientras una joven reina asumía el trono, la nación se agitaba bajo el peso de la industrialización. Era 1837, y el aire de Londres estaba impregnado de humo y ambición. Las chimeneas de las fábricas se alzaban como gigantes de acero, vomitando nubes de hollín que oscurecían el cielo. La revolución industrial había transformado la economía británica, pero a un costo devastador para muchos. Las calles, antes llenas de vida y color, se habían convertido en un laberinto de miseria. Las fábricas, que prometían trabajo y progreso, eran en realidad prisiones de un nuevo tipo. Los obreros, hombres, mujeres y niños, se veían obligados a trabajar jornadas de hasta 16 horas, en condiciones insalubres y peligrosas. ¿Qué valor tenía la vida de un ser humano en este nuevo mundo? La respuesta era clara: poco o nada. En las décadas de 1830 y 1840, el descontento social comenzó a brotar como una flor en medio del asfalto. Las huelgas se convirtieron en un grito de desesperación. En 1834, los trabajadores textiles de Lancashire se levantaron, exigiendo mejores salarios y condiciones. Sus voces resonaban en cada rincón de la nación, un eco de sufrimiento que no podía ser ignorado. Las protestas se multiplicaron, y con ellas, la formación de sindicatos, un paso audaz hacia la organización y la lucha colectiva. Nosotros, los obreros, somos el corazón de esta nación, decía un líder sindical en una reunión clandestina, su voz temblando de emoción. Sin nosotros, las fábricas se detendrían, y el imperio se desmoronaría. Estas palabras, cargadas de verdad,
resonaban en los corazones de aquellos que habían sido silenciados durante demasiado tiempo. Las imágenes de las manifestaciones son impactantes, hombres y mujeres marchando con pancartas desgastadas, sus rostros marcados por la fatiga y la determinación. En 1848, el clamor por derechos laborales se intensificó, y las calles de Londres se convirtieron en un campo de batalla entre la esperanza y la opresión. Los obreros, armados con nada más que su voluntad, se enfrentaron a la brutalidad de la policía. ¿Qué futuro les esperaba si no luchaban por él? Los testimonios de aquellos que vivieron esta época son desgarradores. Una mujer, madre de 3 hijos, recuerda cómo su familia apenas podía permitirse el pan. Trabajábamos desde el amanecer hasta el anochecer, y aún así, no había suficiente para comer. Pero sabíamos que teníamos que seguir luchando, por nosotros y por nuestros hijos. Su voz, cargada de dolor y esperanza, es un recordatorio de que detrás de cada cifra, cada estadística, hay una historia humana. El ascenso de Isabel II coincidía con una creciente voz de descontento entre las clases trabajadoras. Mientras la reina se preparaba para gobernar un imperio en expansión, las bases de la sociedad británica temblaban. La revolución industrial había traído consigo un nuevo orden, pero también había sembrado las semillas de la resistencia. ¿Podría el imperio sostenerse ante el clamor de aquellos que lo sustentaban? La respuesta estaba en el aire, en cada grito de protesta, en cada paso firme hacia la lucha por la dignidad. La historia de la revolución industrial no es solo la historia de máquinas y fábricas, es la historia de un pueblo que se levantó, que se negó a ser invisible, y que comenzó a forjar su propio destino. Mientras el sol brillaba sobre el vasto imperio, sus sombras se alargaban sobre los pueblos oprimidos. En el corazón del siglo XIX, el imperio británico alcanzaba su apogeo, extendiéndose como un manto sobre continentes lejanos. Desde 1850 hasta 1900, la ambición británica no conocía límites, cada nueva colonia adquirida era un testimonio de poder y riqueza. India, con su vasta población y recursos inagotables, se convertía en la joya de la corona. Las especias, el té y el algodón fluían hacia Londres, alimentando una economía que prosperaba a costa de la explotación. En 1867, la adquisición de Canadá consolidó el dominio británico en América del Norte, mientras que en África, la Conferencia de Berlín de 1884 trazaba líneas en el mapa que dividían naciones enteras. Egipto, Sudáfrica y el Sudán se convertían en piezas clave en un rompecabezas imperial que prometía riqueza, pero también sufrimiento. ¿Qué precio pagaban aquellos que vivían bajo el yugo de la corona? La influencia cultural británica se propagaba como un fuego voraz. La lengua inglesa se convertía en el idioma del comercio y la diplomacia, mientras que la literatura, la educación y la religión se imponían en las colonias. Las obras de autores como Charles Dickens y las enseñanzas de misioneros se entrelazaban con las tradiciones locales, creando un mosaico cultural que, aunque enriquecedor, a menudo borraba las identidades autóctonas. En cada rincón del imperio, desde las bulliciosas calles de Bombay hasta las tranquilas aldeas de África, la cultura británica dejaba su huella indeleble. Sin embargo, la grandeza del imperio contrastaba con el sufrimiento de aquellos que lo sostenían. La opresión colonial se manifestaba en la explotación de los recursos y en la deshumanización de los pueblos. Las revueltas y el descontento eran ecos de una resistencia silenciada. En las fábricas de Manchester, la clase trabajadora, alimentada por la riqueza del imperio, vivía en condiciones deplorables, mientras que sus manos construían el esplendor que adornaba las mansiones de la élite. La prosperidad de unos pocos se erguía sobre la miseria de muchos. ¿Cómo podía coexistir tal grandeza con tal sufrimiento? A medida que el imperio se expandía, también nacía la tensión social en Gran Bretaña. Las huelgas y los movimientos laborales comenzaban a resonar en las calles, clamando por derechos y dignidad. La riqueza acumulada en las arcas del imperio se convertía en un recordatorio constante de las desigualdades que desgarraban la sociedad británica. La opulencia de los salones victorianos contrastaba con la lucha diaria de aquellos que, sin saberlo, eran los verdaderos pilares de la grandeza imperial. Pero, ¿qué innovaciones surgirían de este esplendor y cómo cambiarían el mundo? En medio de la opresión y el descontento, el imperio británico se encontraba en una encrucijada. Las luces de la revolución industrial brillaban intensamente, prometiendo un futuro lleno de posibilidades. Sin embargo, la historia nos enseña que el camino hacia el progreso a menudo está pavimentado con contradicciones.
En este vasto imperio, la grandeza y la miseria coexistían, entrelazándose en una narrativa que aún resuena en el presente. En un mundo en constante cambio, la innovación se convirtió en la chispa de un nuevo amanecer. A mediados del siglo XIX, la era victoriana se alzaba como un faro de progreso, donde cada invento prometía transformar la vida cotidiana. En 1837, Samuel Morse presentó el telégrafo, un dispositivo que no solo enviaba mensajes a través de cables, sino que también acortaba distancias que antes parecían insalvables. ¿Cómo sería la vida sin la posibilidad de comunicarse al instante, sin la emoción de recibir noticias de un ser querido en cuestión de minutos? Imaginemos a una madre en Londres, esperando ansiosamente un mensaje de su hijo que se encuentra en el norte, en una ciudad distante. Con el telégrafo, su espera se convierte en un susurro de esperanza. Un simple golpe de tecla, y el mensaje viaja a la velocidad de la luz, atravesando paisajes y ciudades, llevando consigo el latido de la vida. La comunicación se transforma, y con ella, la conexión entre las personas se fortalece. La distancia ya no es un obstáculo, es solo un puente que se cruza con un clic. Mientras el telégrafo tejía una red de comunicación, otro avance monumental se gestaba en las entrañas de la revolución industrial, el ferrocarril. En 1825, la primera línea ferroviaria pública del mundo, la Stockton y Darlington, marcó el inicio de una nueva era. A medida que avanzaba la década de 1830, las locomotoras comenzaron a surcar el paisaje británico, uniendo regiones y comunidades de una manera que nunca antes se había visto. ¿Qué significaba esto para el hombre y la mujer del pueblo? La movilidad social y económica se expandía como un horizonte infinito. Visualicemos a un joven agricultor en el campo, que ahora puede viajar a la ciudad en cuestión de horas, en lugar de días. Las oportunidades laborales se multiplican, y con ellas, la esperanza de una vida mejor. El ferrocarril no solo transporta mercancías, transporta sueños, aspiraciones y la promesa de un futuro más brillante. Las estaciones se convierten en puntos de encuentro, donde las historias de vida se entrelazan, y el bullicio de la llegada y salida de trenes se convierte en la banda sonora de una nueva era. Entre 1830 y 1900, las redes ferroviarias se expandieron como raíces de un árbol, conectando cada rincón del país. Desde las fábricas en Manchester hasta los puertos de Liverpool, el comercio floreció. Los productos viajaban más rápido, y las ideas se esparcían como el viento. Las ciudades crecieron, y con ellas, la vida urbana se transformó en un vibrante mosaico de culturas y oportunidades. Pero, ¿qué sucede cuando el progreso se encuentra con la lucha por los derechos sociales? Mientras el imperio se expandía, la tecnología comenzaba a unir a las personas de maneras inimaginables. Las innovaciones del telégrafo y el ferrocarril no solo cambiaron la forma en que nos comunicamos y nos movemos, sino que también sembraron las semillas de un futuro donde la voz de cada individuo comenzaría a resonar con más fuerza. La historia de la era victoriana es, en última instancia, la historia de un pueblo que se atrevió a soñar y a construir un mundo nuevo, donde la innovación se convirtió en el motor del cambio. Mientras la sociedad cambiaba, las voces de aquellos que exigían justicia comenzaban a alzarse. En la década de 1840, un eco de descontento resonaba en las fábricas y en las calles. Las mujeres, que durante siglos habían sido relegadas al silencio, empezaban a reclamar su lugar en la historia. En 1848, en la Convención de Seneca Falls, Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott se alzaron con una declaración que resonaría a través del tiempo. Nosotros consideramos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres y mujeres son creados iguales. Pero, ¿qué significaba realmente la igualdad en un mundo donde las mujeres no podían votar, donde sus voces eran ignoradas? La lucha por el sufragio se convirtió en un faro de esperanza. En 1869, el sufragio femenino fue un tema candente en Estados Unidos, y figuras como Susan B. Anthony y Sojourner Truth se convirtieron en símbolos de resistencia. No puedo aceptar que el sufragio sea un privilegio de unos pocos, decía Anthony, mientras las multitudes se reunían a su alrededor, unidas por un mismo anhelo, ser escuchadas. Simultáneamente, en las fábricas, la clase trabajadora se levantaba contra condiciones inhumanas. En 1886, la huelga de Haymarket en Chicago se convirtió en un símbolo de la lucha por derechos laborales. Los trabajadores exigían jornadas de 8 horas, un salario justo y condiciones seguras.
No somos máquinas, somos seres humanos, gritaban en las calles, mientras la represión se cernía sobre ellos. La violencia que siguió dejó cicatrices profundas, pero también encendió la llama de la solidaridad entre obreros. Las reformas sociales comenzaron a surgir en respuesta a este clamor. En 1893, Nueva Zelanda se convirtió en el primer país en otorgar el derecho al voto a las mujeres, un hito que inspiró a muchas naciones a seguir su ejemplo. En Estados Unidos, la Ley de Fábricas de 1902 marcó un paso hacia la mejora de las condiciones laborales, aunque el camino hacia la justicia social aún estaba lleno de obstáculos. No se trata solo de leyes, se trata de dignidad, decía un obrero en una manifestación, mientras las banderas ondeaban al viento, simbolizando la lucha por un futuro mejor. Las voces de aquellos que lucharon por sus derechos son un testimonio de la valentía y la determinación. Nunca pensé que vería el día en que las mujeres tendríamos voz en la política, compartía una activista en un meeting, sus ojos brillando con esperanza. Cada paso que damos es un paso hacia la libertad. Las innovaciones trajeron progreso, pero también revelaron profundas desigualdades. En este contexto de lucha, las mujeres y los trabajadores no solo buscaban derechos, sino la dignidad que les había sido negada durante tanto tiempo. ¿Qué legado dejaría esta era de lucha y cambio en las generaciones futuras? Las semillas de la igualdad y la justicia social estaban siendo sembradas, y aunque el camino era arduo, la historia estaba siendo escrita por aquellos que se negaban a ser silenciados. En cada grito de protesta, en cada firma en un documento, en cada paso hacia adelante, se forjaba un futuro donde la lucha por los derechos de todos sería el pilar de una sociedad más justa. Mientras el eco de la era victoriana aún resuena, sus lecciones permanecen vivas en nuestra búsqueda de un futuro mejor. En 2023, nos encontramos en un mundo que, aunque radicalmente diferente, sigue llevando la impronta de aquellos tiempos de transformación. Las reformas sociales que emergieron en el siglo XIX, desde la educación pública hasta los derechos laborales, han sentado las bases de una sociedad más justa. ¿Cómo no ver en estos avances el reflejo de las luchas y aspiraciones de aquellos que vivieron en la sombra de la reina Isabel II? El legado de Isabel II y su tiempo nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino. Su reinado, que abarcó más de 6 décadas, no solo consolidó la monarquía británica, sino que también moldeó la política moderna. En un mundo donde la figura de la realeza a menudo se cuestiona, su influencia perdura. ¿Qué significa ser un líder en tiempos de cambio? ¿Cómo podemos aprender de su capacidad para adaptarse y evolucionar en un contexto de desafíos constantes? Las lecciones del pasado son espejos que nos muestran no solo lo que hemos logrado, sino también lo que aún nos queda por hacer. En la era victoriana, la industrialización trajo consigo un crecimiento sin precedentes, pero también desigualdades que resonaban en las calles de Londres. Hoy, enfrentamos desafíos similares, la crisis climática, la desigualdad económica y la polarización social. ¿Estamos dispuestos a escuchar las voces de aquellos que clamaban por justicia en el pasado? ¿Podemos encontrar en sus luchas la inspiración para forjar un futuro más equitativo? A medida que caminamos por las calles de una Londres moderna, donde los monumentos victorianos se alzan como testigos silenciosos de una era de esplendor y sufrimiento, nos preguntamos, ¿qué legado construiremos nosotros en el mundo que dejamos atrás? Cada decisión que tomamos, cada acción que emprendemos, tiene el potencial de resonar en el tiempo. La historia no es solo un relato de lo que fue, es una guía que nos invita a imaginar lo que puede ser. Así, mientras miramos hacia el futuro, recordemos que el pasado no está muerto. Está vivo en nuestras manos, en nuestras elecciones y en nuestra capacidad para soñar. En este cruce de caminos, donde la historia